Estamos con la ex viceministra Elizabeth Añaños para hablar de una tragedia que podría haber sido prevista. Estas viviendas que se hacen en zonas de riesgo, en quebradas, y que en época de lluvia nos recuerda que parte de esta tragedia, además, ha podido ser evitada y que en este país, desgraciadamente, se cumple ese dicho de la corrupción mata. Buenos días, Elizabeth. ¿Qué se puede hacer para acabar con esta tragedia anunciada? ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días con todos. En efecto, esto se puede evitar y no solamente es lo que está ahora, sino es lo que va a venir después, porque la ocupación informal se sigue dando, ¿no? Entonces, este problema se tiene que abarcar desde diferentes puntos, ¿no? Primero es el tema de la emergencia, atender, pero una vez que pase esto, ya se debería de pensar, porque lo escuchamos en la entrevista anterior, cada año va a volver a ser mucho más fuerte estos eventos por el cambio climático. Entonces tiene que haber como una apuesta, primero, por dar vivienda, no en zonas periféricas, no en zonas de riesgo. El año pasado, hace 2 años, la Municipalidad de Lima quería habilitar zonas de quebradas activas, porque estaban obviamente sin agua, pero eso justamente en muchos casos lo promueve el Estado, la ocupación en estas zonas. Entonces, ¿Y por qué lo promueve? ¿Porque no hay viviendas o porque tratan de quedar bien y les dan terrenos a la gente? Porque son terrenos en zonas privadas. Entonces, con la habilitación urbana y con los cambios de zonificación, obviamente el valor del suelo incrementa automáticamente, ¿no? Entonces, esto, por un lado, lo promueven los gobiernos locales también cuando están metidos en mafias, cuando tienen relación con tráfico de terrenos. Entonces, acá hay un tema importante que, ante el tráfico de terrenos, ante este tipo de soluciones, el Ministerio de Vivienda la apuesta por vivienda tiene que ser mucho más potente. El problema ahorita, que muchas de las personas que ocupan en zonas de riesgo no tienen acceso a créditos. Entonces, el Ministerio de Vivienda tiene que ajustar la política y empezar a diversificar los bonos que tiene, porque la población que requiere vivienda no está accediendo. El Ministerio de Vivienda ahorita atiende en construcción de sitio propio, algunas a población, ¿no? Pero no está llegando a los sectores de IE. Claro. Entonces, esos sectores de IE ocupan zonas de riesgo, ocupan zonas por tráfico de terrenos, y eso es cada año. De hecho, en el Perú, las ciudades más grandes son las que ocupan las tasas más grandes de ocupación de suelo en Latinoamérica. Pues estamos ocupando suelo que no debería ser ocupado en forma informal. Se refieren ustedes, me imagino, a zonas urbanas, porque hay otras zonas que no están siendo ocupadas en zonas, digamos. ¿Y qué política se puede hacer para, digamos, sacar a la gente de zonas en riesgo? Porque digamos, mucha gente lo encuentra, se da cuenta que está en una quebrada cuando pasa estos eventos, pero cuando estamos en seca, digamos, la gente sigue ahí. ¿Cómo sacarle y ponerle en un lugar seguro? Tú tienes que darle una opción a la población. O sea, los alcaldes no pueden ir de un momento a otro y decir, ya no van a ocupar si no tienes una opción. La opción es vivienda. En Lima región, 20% de la población, de acuerdo a los últimos documentos del Ministerio de Vivienda, de los planes de desarrollo urbano, están en zonas de riesgo no mitigables. 20%. Lima región. Tumbes, 23%. Sí, y eso no, ahora no tengo la información de las otras regiones, pero debe tener la misma tendencia. Entonces, tú tienes que tener un plan de vivienda en paralelo, dar vivienda, y se puede hacer porque el ministerio gasta millones de soles en bonos de vivienda, pero por un lado no sabe dónde los está poniendo, que ese es el mayor de los problemas. ¿Y por qué no sabe dónde? ¿Cómo no va a tener unos expertos que le digan, aquí no, acá sí, es que poner tu casa acá te va a caer, no sé? Ese es el problema. El Ministerio de Vivienda mide los bonos por gasto. Cada año dice, ha gastado tantos bonos, pero no hay una política que diga dónde. Cuando en las políticas en otras regiones ya están diciendo, acá vamos a intervenir, que esta es la zona más crítica. De hecho, cuando fui viceministra, pregunté dónde estaban las viviendas y cuántas estaban terminadas. El Fondo de Vivienda no me pudo decir, porque no tenían dónde. Porque es soltar la plata nada más. Exacto, soltar la plata, y tampoco tienen un sistema de monitoreo. Cuando fue el fenómeno del Niño, yo visité algunas viviendas, y algunas viviendas no tenían ni siquiera no tenían calles, y estaban en zonas donde habían sido afectadas anteriormente, ¿no? Entonces, inmediatamente pedimos que se implemente un sistema de monitoreo para saber al menos por muestreo dónde está. Pero eso obviamente no conviene a mucha gente porque no sabes hacer seguimiento, no puedes hacer seguimiento dónde están los bonos. Entonces, es importante que ahorita el Ministerio de Vivienda
vire a un sistema de monitoreo territorial, donde veas efectivamente dónde están los bonos de vivienda. Ustedes cuando estaban, digamos, en el ministerio, ¿qué relación tenían o cómo les informaba el programa de reconstrucción con cambios? Que ahorita, digamos, que se supone que eso se hizo después del Niño Costero y iba a ser una herramienta que podíamos hacer que ya no lamentemos una vez más una tragedia. El problema con la reconstrucción con cambios es que al inicio, y todos los que vieron cómo se hizo, fue una lista de proyectos que se le dio además al gobierno inglés. Una lista de proyectos. ¿Cuántos colegios hay? Cada gobierno local, cada ministerio reportaba una lista. ¿Cuántos hospitales hay? Pero nunca hubo una priorización, nunca hubo una visión territorial. En las reconstrucciones, y en Chile se ha dado, hacen un plan de reconstrucción, pero un plan territorial. Una zona integral donde intervienen todo. Porque obviamente si pones un colegio y no tienes drenaje, el colegio se va a afectar, ¿cierto? O si pones viviendas, como lo que te comento del Ministerio de Vivienda, que lo que intervino es por unidad y no por barrio, interviene en la vivienda, le pone el bono, la casa se construyó, pero no tiene vereda. Entonces el agua va a volver a entrar. Entonces no hay una reconstrucción integral, porque además el sistema de inversión está partido. ¿En qué sentido? Está partido porque el sistema de inversión invierte ve como la unidad, la brecha por escuela, por calle, pero no lo ves por barrio. Es diferente pensar un proyecto integral que tenga... Es un problema, digamos, de hardware. O sea, el programa está mal hecho. El sistema sí tiene que mejorar. El sistema tiene que mejorar porque si tú intervienes, es mejor intervenir por barrio. O sea, porque, lo mismo que te digo, no interviene solamente un colegio, sino intervienes el colegio y la calle, ¿no? Y el espacio público. No intervienes la casa, sino la casa con las veredas, pistas y el barrio. Porque de lo contrario vas a tener el mismo impacto, ¿no? Lo mismo pasa con el drenaje, ¿no? Que muchas veces no está incorporado dentro de el espacio público. De hecho, el Ministerio de Vivienda en el programa de mejoramiento integral de barrios no incorpora drenajes. ¿Por qué? Porque es parte del sistema de inversión pública. Es simplemente la incorporación de los componentes. Parece loco, pero esos son ajustes que se tienen que hacer. Todas las ciudades ya deberían de tener drenaje en todas las intervenciones que tengan. Porque como hemos visto las lluvias ahora deberían de poder incorporarse. Pero si ¿qué pasó? No sé. Si no incorpora drenaje estamos fregados. Sí. Claro. Y muchas veces es un tema de componentes y cómo se entiende el sistema de inversión, ¿no? El sistema de inversión atiende por partes, como te comento. O sea, es como se piensa pista, yo construyo la pista, ok, estoy cerrando la brecha de pistas, pero la pista tiene al costado un espacio público o un colegio. Entonces tienes que empezar a pensar en forma integral. Parte de los errores que tienen los programas que hay, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo para que esto se entienda bien. El Ministerio de Vivienda, en el área rural, en el programa de saneamiento rural, hablamos de rural, y tiene un programa de vivienda rural. Si tú haces cruce con cuántas viviendas tienen baño y cuántos lugares donde han intervenido baños tienen vivienda, es 3%. O sea, estamos hablando de que las viviendas que se intervienen en zonas rurales no tienen baños y las intervenciones con baño no tienen viviendas. Ese es el problema del sistema público, que las intervenciones no están juntas. Pero cuando hablas de una intervención con baño sin vivienda, ¿qué? ¿Son baños públicos? Son baños públicos. El programa de mejoramiento de vivienda rural interviene con el módulo de vivienda, la habitación, pero no tiene baños, ¿no? Porque dentro del ministerio hay dos áreas, dos oficinas que intervienen, saneamiento y vivienda, en dos viceministerios separados. Que no hablan entre sí. Que no hablan entre sí, porque cuando hicimos el cruce para justamente sacar unos lineamientos que puedan integrarse, se cruzaban en 3%. Claro, y cuando tú estabas, digamos, tratando de cambiar eso, llegó la corrupción. Bueno, no llegó, estaba ahí, ¿no? Pero saltó la corrupción, digamos. O sea, estamos, no voy a decir una mala palabra, pero estamos muy complicados, ¿no? O sea, es un sistema que está mal hecho per se, porque además no me vas a decir que no hay plata. Hay plata. Es que lo que comentaba el anterior comentarista, que no hay plata, hay plata. Pero la plata se va mal, por lo mismo que te comento de que no se sabe dónde están yéndose los bonos de vivienda. Entonces, se tiene que poder monitorear y decir en forma orientada, si es que estas zonas son 20% de la población que está en riesgo en Lima, pues que se haga un programa de vivienda para reubicar, y eso lo tiene que liderar el gobierno con los gobiernos locales que tienen las competencias de planificación. ¿Por qué? Porque las municipalidades tienen que hacer su trabajo, pero el gobierno tiene que orientarlos y apoyarlos y darles los recursos.
tema es que sí se tendría que poder, Pero no poder hay un hacer programa eso. que se llama Mi Barrio. No hay programa Mi Barrio. Yo asumía que en ese programa Mi Barrio uno piensa en algo así, o sea, casas, colegios, pistas, drenaje. Eso no existe. Había ese programa, el programa de mejoramiento integral de barrios apareció así, nació así hace 10 años. Poco a poco el programa de mejoramiento fue convirtiéndose en pistas, en veredas. Ahí te piden solamente que puedas intervenir pistas, veredas y equipamiento, pero es muy diferente a los programas de mejoramiento integral de barrios en Colombia, en Argentina, en México. En estos países los programas de mejoramiento intervienen por barrio. Agarran un pedazo de ciudad y lo intervienen. Tú lo que tienes acá es la típica, la escalerita o el parquecito o la losita, y además ni siquiera intervienes con vivienda. Los programas de mejoramiento integral de barrios también intervienen con vivienda, con reubicación y con todo. Es complejo, sí, pero se ha hecho en países vecinos, ¿no? Y si se requiere asistencia técnica, obviamente hay mucha experiencia internacional que puede venir y además local. No estamos hablando de Europa, no, estamos hablando de experiencia local que podrían dar como una buena asistencia si es que no hay los recursos acá. Ustedes han estado con en un evento en Lima que se llama Limápolis. Sí. Y allí se estaba pensando en que una ciudad, digamos, unida es posible, una ciudad bien pensada, una ciudad planificada, una ciudad en la que no estamos viviendo claramente. Cuéntanos un poco cómo se vio ese evento, cómo se vivió y qué experiencias podrían traerse al Perú. Sí, mira, Limápolis es un evento que realiza la Universidad Católica cada año. Este año trabajamos bajo derecho a la vivienda y tuvimos además la colaboración que en el gobierno español y con la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y trajimos a 9 especialistas de Iberoamérica. Tuvimos a Alejandro Echeverry de Medellín, a Josep Boigas de España, Surela Segú, que hizo toda la parte del Ministerio de Vivienda en México. Entonces tuvimos especialistas y lo que queríamos era dar opciones a la vivienda en Lima Metropolitana para que no se repita lo que estamos viendo. O sea, que no se ocupe informalmente en la periferia, sino que las políticas tienen que empezar a ver que hay tejido dentro de la ciudad que más bien se tiene que mejorar. Y no estamos hablando ni siquiera de lluvias, también de sismo. Paula, 70% de las viviendas son autoconstruidas, sin asistencia técnica. Con la Universidad Católica hicimos unas pruebas para ver cuál era el estado de las viviendas en un sector y obviamente tienen las mismas patologías que las viviendas que se cayeron en Ica. Estamos hablando que en un sismo, no solamente, mira, en lluvias, la ciudad es tan frágil, las ciudades en el Perú son tan frágiles que tenemos esto, en un sismo sería mucho peor. Entonces, ahorita lo que el Ministerio de Vivienda tiene que liderar, ¿no? Tiene que liderar una acción para poder hacer mejoramiento de viviendas, reforzamiento de viviendas, los tejidos que ya existen, los barrios que están construidos, ponerles drenaje, reubicar algunas zonas que están identificadas además, sabemos por dónde pasan. Un geógrafo identifica rápidamente en un plano los barrios, eso es planificación urbana. Hay un plan MET que se ha aprobado, ¿no? La Municipalidad de Lima lo tiene aprobado desde hace 2 años, o el año pasado, perdón. ¿Dónde están los planes de desarrollo urbano de una vez para que se ejecuten? Entonces, no solamente que se queden planos, sino que ya tienes la planificación urbana en Lima, entonces tendrías que ejecutar programas de vivienda. Entonces, lo que se hizo en Limápolis es identificar 9 barrios. Estuvimos en Pachacútec, Valle del Lurín, que además se está ocupando informalmente, ¿no? Toda la zona de Pachacamac, Puente Piedra, pero las partes altas, donde hay experiencias además de la comunidad, de la población, de organismos internacionales, de asociaciones que están trabajando ahí y que falta justamente la capa de vivienda. Sobre eso, el mensaje de fondo y lo más importante es que tiene que haber diversidad de soluciones, ¿no? Porque el grueso de los problemas está en el mejoramiento de vivienda, no en la construcción ni siquiera de vivienda nueva, salvo la reubicación. Pero tú tienes barrios que son muy vulnerables ahora. En el Perú hay 7 millones de ciudadanos que viven en barrios urbanos marginales, que son los barrios donde el cambio climático va a ser mucho más crítico. Y para eso se necesitan intervenciones. Volviendo a lo que te comentaba antes, es reorientar los recursos a las zonas más vulnerables y hacer un plan, pero con una visión territorial, no en el aire, no que hemos gastado, este año hemos gastado 500 millones en tantas viviendas. Pregúntales dónde están las viviendas. Bueno, tenemos una entrevista pendiente entonces con el ministro de Vivienda. Muchísimas gracias por la entrevista. Elizabeth Añaños, ex viceministra, estuvo con nosotros.